La historia de Irlanda es una historia mágica y sufrida, de un pasado celta esplendoroso, lleno de leyendas y historias y seres mágicos que constituyen el etos de esta isla, a un cristianismo temprano, excelso, el más importante de toda Europa, que fundirá lo gaélico y la cruz, a una historia de invasión desde la conquista anglo-normanda en adelante, sufrimiento, choque, represión religiosa, una historia de lucha y de búsqueda de la libertad. Vengan conmigo a un viaje en el tiempo, vengan a conocer la historia de esta fantástica isla. Vamos a conocer la historia de Irlanda. Soy Magdalena Mervilar Romo, historiadora y periodista de profesión y vocación. Junto a mi gran amiga y socia Bárbara Bustamante, nos embarcaremos en una aventura de viaje al pasado del mundo cristiano occidental. Hemos trabajado por más de 20 años en la red cultural, acercando las humanidades en general y la historia, el arte, la literatura, el pensamiento en particular a las personas. Y estos viajes son parte de nuestra visión, cultura accesible y entretenida para todos. Comenzamos nuestro recorrido por la isla Esmeralda, que los romanos llamaban Ibernia, centrándonos en la parte sur de esta. Visitaremos su origen mítico, para luego ir al oeste hacia Galway, visitando el escénico Cliff of Moher, el anillo de Kerry y las islas Skellig. Iniciaremos nuestro recorrido en la capital, la ciudad de Dublín. Dublín es una ciudad fascinante y energética, con el récord de pubs a nivel mundial, llena de personajes y caracteres. Patricio, su patrón, está presente en todas partes. Esta ciudad pequeña a orillas del río Liffey es una fundación vikinga que luego se combina con la presencia anglo-normanda y alcanza su esplendor en el siglo XVIII. Es una ciudad georgiana en la que el comercio y la ética católica sin sentido de culpa se expresará en uno de los productos de exportación país, el pub irlandés. El barrio del Temple Bar cuenta con el local más antiguo de la ciudad, fundado por el profesor William Temple, quien se juntaba en la mítica esquina con sus alumnos. Hoy es el centro intelectual y musical de la ciudad. El pub es la public house, el lugar de cohesión social ayer y hoy. De James Joyce a Oscar Wilde, la bohemia y el pasatiempo se combinan en un espacio creativo y recreativo, construyendo comunidad en esta casa pública. La versión popular dice que estas puertas son de colores porque las que venían de alguna manera con algunas copas de más, así podían reconocer cuál era su casa. Pero la verdad es que es muy probable que esto tenga que ver con la propiedad. Quien era propietario podía pintar la puerta de colores. Y como pueden ver, llueve aquí en Dublín, lo que es muy tradicional, igual que estas puertas. Dublín es más que las puertas de colores. Sus edificaciones muestran el auge de la llamada Protestant Ascendancy, en la que el Trinity College, la universidad más importante de Irlanda, es uno de los emblemas del auge georgiano. Edificios neoclásicos, al más estilo romano, se imponen y albergan tesoros fundamentales para esta nación. Esta es probablemente la biblioteca más linda del mundo, la biblioteca del Trinity College aquí en Dublín, fundado por Isabel I como una trinidad, Oxford, Cambridge y el Trinity College. Este lugar tenía que albergar el saber y por lo tanto le rinde homenaje al saber humano más excelso, los griegos
y los romanos. En un lado tenemos a todos los antiguos, Sócrates, Platón, Aristóteles, siguiendo por los romanos, Cicerón y todos los demás. Y en el otro lado tenemos a los ingleses, seguidores de esta tradición. Shakespeare, Francis Bacon, Milton, Locke y todos los demás. El saber es uno y se alberga aquí. En este excelso espacio, con una bóveda agregada por los victorianos, nos encontramos con piezas fundamentales de la historia de esta nación. Desde la Declaración de Independencia de 1916 hasta el arpa del mítico rey Brian Boru, que derrotó a los vikingos y dejó ese instrumento como símbolo de Eire. Pero sin duda, el tesoro más excelso es el manuscrito más lindo del mundo, pieza principal del cristianismo celta, el libro de Kells. Con una muestra especial para esta joya artística del siglo VI, se inicia el recorrido a esta biblioteca. El libro está hoy protegido y no se permite grabar. Este volumen fue producido por monjes irlandeses de la zona de Kells, que llegaron con San Columbano a Escocia y que en la isla de Iona elaboraron este fino y único trabajo. Tras los saqueos vikingos en la costa, el libro terminó en Irlanda y hoy es el highlight de este lugar. Qué belleza es, por favor, el libro de Kells. O sea, mira entre la letra, los detalles. Sí, el nivel de detalle, los colores, la diversidad de colores. Realmente es maravilloso. ¿Sabías tú que este libro no fue hecho con fines educativos como uno podría pensar? Era sacramental, o sea, lo utilizaban en la liturgia. De aquí se supone que el sacerdote leía algunos de los evangelios, el que correspondía, pero la verdad es que, bueno, se piensa que no lo leía de aquí, sino que en realidad se los sabía, se los memorizaban para leer el evangelio. Mira, ahí están los cuatro evangelistas, los tetramorfos, cada uno representado por un animal. Exacto. Mateo, el ángel, Marcos, el león, Lucas, el toro y Juan, el águila. Dejamos atrás la capital de Irlanda para dirigirnos a Newgrange, Trim, la ciudad de Galway y terminar en el monasterio de Clonmacnoise. Los celtas, llamados Irish, eran los habitantes originales de este territorio. Con una cultura excelsa, celebraban la vida. Esto es Newgrange, la tumba de paso más grande del mundo. Es realmente sorprendente porque esos ancestros de los llamados celtas en la era de piedra construyeron este monumento incluso antes que las pirámides de Egipto. Aquí, la cultura de la era de piedra, ya jerarquizada, construyeron estas tumbas para celebrar la vida más que para albergar a la muerte. Y los cálculos matemáticos exactos permitieron que la luz, el día del solsticio de invierno, entrase directamente por una pequeña ventana hasta iluminar el centro de la tumba. Aquí vemos el concepto de los círculos. Los llamados celtas, que así los van a llamar posteriormente, creen en los círculos. Los círculos es el ciclo, la renovación, el concepto de renovar la vida. Y por eso aquí entra el sol una vez al año para volver a dar vida a aquel que ya está muerto. Estamos hablando de una cultura que cree en la vida después de la vida. Y de alguna forma esto se refleja en su estructura y en su arte. Es sorprendente el ver la belleza artística y el buen gusto que constatan hasta hoy el nivel alcanzado por esta cultura, tanto antes de Cristo como en el llamado cristianismo celta. El trabajo del oro,
los torc, que muestran jerarquización, y los nudos ancestrales llevados al arte, ahora cristiano, son un ejemplo único de gran sofisticación. Irlanda era la cuna intelectual de Europa en la Edad Media temprana, en la llamada Dark Age. Aquí no había oscuridad, sino luz. El cáliz de Ardagh es el ejemplo más excelso. Hacia el norte de Newgrange nos encontramos con el mayor castillo de Irlanda, Trim. Se trata de un ejemplo claro de la conquista anglo-normanda de este territorio, un bastión de piedra que se impone ocupando y controlando todo el territorio. Aquí en Trim se sellará el destino de Irlanda. El rey Dermot de Leinster estaba en conflicto por estos territorios y entonces, debido a que estaba perdiendo, irá y cruzará el mar de Irlanda para pedirle ayuda al rey de Inglaterra para poder reconquistar estos territorios. Se iniciaba entonces la conquista anglo-normanda. Este castillo es vestigio de la conquista normanda de Irlanda. Fue un castillo importante, fue de hecho construido en 3 fases. Se mantuvo así hasta que, entre muchas otras cosas, lo destruyó Oliver Cromwell. Sí, bueno, la verdad es que no dejó títere con cabeza. Pero hay que entender que esto estuvo en ruina después mucho tiempo hasta que le dieron la autorización a Mel Gibson para grabar Corazón Valiente acá. Así que lo que parecía como Escocia, en verdad era Irlanda. Y tuvo que contratar gente local para poder grabar la película y básicamente Trim vivió de eso y el castillo hoy día está abierto a la exhibición y un poco reconstituido gracias a eso. A la película. La conquista normanda cambiará la dinámica del poder en la Isla Esmeralda. Un nuevo actor ingresa a esta historia y complejiza los choques de poder. Se impone por piedra, muros, fosos y arrasa en el territorio. Los normandos habían conquistado Inglaterra desde el siglo XI. Tras imponerse en su territorio, cruzarán el mar de Irlanda. Con esto, las historias de las 2 islas se verán unidas. Con Enrique VIII entrará una nueva variante al choque cultural, la Reforma. Las guerras de religión cobrarán un capítulo esencial en Irlanda católica. La represión vendrá con Oliver Cromwell. Este será implacable y sanguinario contra los odiados papistas. Tras imponerse por fuerza, las leyes penales marginarán a los irlandeses, prohibiéndoles profesión, educación y propiedad. Ante esto, se levantarán las voces que desde el siglo XIX buscarán la libertad. El siglo XX será revolucionario, iniciará con la rebelión y culminará con la división del territorio en la República de Irlanda Independiente e Irlanda del Norte, parte del Reino Unido. El territorio de esta isla muestra las cicatrices de los conflictos religiosos. Son múltiples los monasterios disueltos y confiscados. Este es Clare Galway Friary, un monasterio franciscano que, como pueden ver, hoy es una ruina. Muchos monasterios aquí en Irlanda son ruinas. Básicamente la reforma anglicana, Enrique VIII, desacralizará, confiscará los bienes de la iglesia y posteriormente, en abandono, serán destruidos. Es realmente sorprendente que aún estas murallas hablen del pasado glorioso que alguna vez hubo aquí. Hoy son solamente sueños, o más bien espectros de lo que alguna vez fueron. Con lluvia y pena por la historia sufrida, llegamos a la ciudad de Galway. Aquí se ve el carácter positivo y alegre de esta gente. La adversidad los hizo especialmente musicales.
Pero la historia de Irlanda tiene un capítulo sublime. Alguna vez fue el centro cultural de Europa, el país más avanzado. Acá nace el monacato y los monasterios serán parte del paisaje y el panorama. Irlanda es una combinación del mundo celta con el mundo cristiano. San Patricio traerá la nueva religión y tomando lo anterior en una armonía ecléctica, fundirá la cruz con los círculos. Usará el trébol para explicar la Santísima Trinidad. Pasado, pagano y cristiano se constituirán en lo que es hoy Irlanda. Los nudos celtas se harán piedra y la cruz se elevará en construcciones que hoy son solo el vestigio de un pasado excelso. Centros de intelectualidad como Clonmacnoise abundan en el territorio, comunidades autosuficientes donde la enseñanza del Evangelio creará un arte sublime que hoy aún sorprende. Qué increíble lo temprano de este movimiento cristiano. Piensa que este monasterio data del siglo VI y aquí están las altas cruces de Irlanda. Mira la belleza de estos nudos celtas. Es increíble, sí, la verdad es que este movimiento desde la llegada de Patricio y la fundación de los monasterios se va a convertir en el lugar de la intelectualidad más importante de Europa. La mayoría de los manuscritos escritos en ese periodo que se llama generalmente la Edad Oscura son de aquí. La gente no lo sabe. Continuando nuestro recorrido, nos dirigimos a Poulnabrun para luego seguir a los fabulosos acantilados de Moher y a Portmagee para embarcarnos a las míticas islas Skellig. Los vestigios monumentales de la cultura celta ancestral se aparecen de modo permanente en el camino en esta isla Esmeralda. Este es el dolmen de Poulnabrun. Es una muestra de la genialidad humana. Trajeron piedras de lugares, evidentemente aquí en los Burren hay piedras, pero levantaron una tumba para recordar a sus antepasados. Estamos hablando de 5.000 años atrás. Esto muestra que ya esa gente celebraba la vida. Recordar a los muertos implica creer en la otra vida. Y aquí está. En las excavaciones que tuvieron que reemplazar una de las piedras de soporte, encontraron más de 30 cuerpos. Trajeron piedras que asombra imaginarse cómo las subieron, cómo las pusieron para que aún hoy estén aquí recordando a esos muertos. Los romanos decidieron no instalarse en esta isla, la llamaron Hibernia, un lugar donde raramente sale el sol. Estos acantilados son parte de la dificultad de acceso a esta tierra indómita. Este es uno de los paisajes más dramáticos de Irlanda, ¿verdad? Estos acantilados sobre el mar, aquí rodeados de este verde. La verdad es que parecen como unos muros que hacen de esta isla algo inexpugnable. Sí, lo que tiene mucho sentido, porque esta isla no fue romanizada, mantuvo sus tradiciones cerradas y tal vez estos acantilados reflejan lo que es Irlanda en sí, algo que no está dispuesto a cambiar por nada. Son gaélicos, son católicos, son distintos. Ay, son realmente espléndidos. A mí que me encantan las leyendas, me vienen todas a la mente. Nos embarcamos en busca del monasterio más lejano de la cristiandad occidental. En ese siglo VI, los irlandeses eremitas decidieron instalarse en lo extremo y definitivamente no es fácil llegar hasta allá. El clima no ayuda en general. Antes
nadie quería ir, pero tras Star Wars el lugar está de moda. Siempre quise visitar este lugar, pero antes se veía remoto y para muchos parecía sin sentido. Agradezco a Luke Skywalker haberlo convertido en su refugio. El trayecto es definitivamente mareador y húmedo. Desde la vista de la primera isla, esa roca que sale desde el mar, se ven las colonias masivas de aves marinas. La bruma lo hace aún más misterioso. Subir es resbaloso y suele estar mojado. Se han tomado las precauciones para que las personas puedan llegar al inicio del ascenso. Ahí el guía te advierte antes de subir. Son 600 escalones irregulares que se convierten en más que un desafío. No hay barrera de contención y la vista al vacío hace que muchos turistas, víctimas del vértigo, deban abandonar. Este es probablemente el monasterio más remoto de Irlanda, más allá del mar, en una roca, y en la punta de esa roca, en la llamada Skellig Michael, una comunidad de monjes en el siglo VI se establecieron y florecieron aquí, buscaban la soledad. Es parte de ese renacimiento que hemos hablado de la Irlanda católica, ese momento de auge, siglo VI, mientras toda Europa estaba en la oscuridad, comunidades se establecían hasta en los lugares más remotos. Ay, mira, lo difícil que debe haber sido vivir aquí, aparte de la soledad. Oh, tremendo, imagínate, o sea, ¿quién llegaba aquí? Eran entre 12 y 15 monjes los que vivían aquí. Sí, difícil, una verdadera penitencia encuentro. El clima, además, no solamente subir las escaleras, imagínate si querían comer pescado, dice ya, están en una isla pescado, pero son 600 escalones, para abajo y después para arriba. Igual es demasiado emocionante, este lugar es mágico, es como de otro mundo, es como que uno dice, con razón lo eligieron para hacer Star Wars, puede ser otro planeta, un planeta muy lejano, porque es impresionante. Esta comunidad pequeña creció en el siglo X y se creó una iglesia a San Miguel Arcángel, de ahí su nombre. Luego se abandonó y se dejó para peregrinaciones anuales. Hoy es un vestigio de la búsqueda del hombre para encontrar a Dios, ese llamado interno a alejarse del mundanal ruido y a crear comunidades impecables y rigurosas en lo extremo, a un nivel que hoy parece inexplicable. Buscar la santidad y las respuestas a las preguntas de la realidad humana, desde el sufrimiento y la soledad. Encontrarse con uno mismo en la paz, encontrar el sentido. En nuestro próximo capítulo entraremos a la fastuosa y abundante vida del siglo XVIII y contrastaremos eso con las carencias en la gran hambruna en la ciudad de Dublín. Contaremos la historia de este gran país desde su emblema Guinness, quien patentó el arpa como su símbolo y se convirtió con su cerveza negra en el mejor embajador de Irlanda. Del corazón negro al corazón de la emblemática Rock of Cashel, monasterio y sede de reyes.